¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, un gusto compartir con ustedes una emisión más de su programa Enfoque Nacional, símbolo del pensamiento libre. En este día ya, como siempre les acompaña Dani Huirca y en esta oportunidad también Javier Guerrero acá en el máster de la emisora en la ciudad de Guayaquil. Muy bien, tenemos también en la línea telefónica al doctor Efrén Guerrero Salgado. Él es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, quien nos va a dar su lectura sobre la gestión de la Corte Constitucional. Luego hablaremos de la evaluación en el proceder y en el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y el tema que ya usted lo mencionó, Javier, de la vacancia constitucional, 60 días. Que ha causado, le cuento, un poco de estupor en las redes sociales. Hay quienes están a favor, hay quienes que están en contra. Diferentes criterios. ¿Y quién mejor, don Dani, que alguien que está dentro del ámbito del derecho, del apasionante mundo del derecho, para que nos pueda resolver estas preguntas? Doctor Efrén Guerrero Salgado, buenos días, bienvenido a Enfoque Nacional. Buen día con todos y gracias por invitarme. Quedo a sus órdenes. Muy bien, buen día, gracias a usted por su tiempo. Iniciemos con la lectura de evaluación, en este caso, en lo que estamos hablando de la gestión de la Corte Constitucional. ¿Ha cumplido el verdadero proceso por el cual fue concebido este órgano de dar la agilidad a los procesos que ya con la justicia ordinaria cumplen y van a una fase? Me refiero en tiempos y respuestas que piden los ciudadanos, en este caso, doctor Efrén Guerrero. A ver, yo creo que la primera cosa es hacer entender a la comunidad la importancia de la Corte Constitucional. El artículo 429 de la Constitución propone que la Corte es el máximo órgano de control e interpretación constitucional en la administración de justicia en la materia. Ahora, la idea principal de la Corte es que es el espacio para la discusión de los temas más críticos del país. Creo que en este momento no hay una diferencia en la comunidad, nuestro abogado, porque ahí hay un tema también en nuestro culto como abogados de no haber dado mayor información sobre el tema, de diferenciar la Corte Nacional de Justicia, que es un órgano de casación de tercera instancia, entre otras competencias, pero la Corte Constitucional es la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales a través de las sentencias y dictámenes obligatorios y vinculantes para todos y cada uno de los operadores públicos y privados del país. Conoce demandas de inconstitucionalidad, declara inconstitucionalidad de normas conexas, conoce y resuelve situaciones relacionadas a ausencias temporales y definitivas de presidente de la República, dirime conflictos de competencias, emite jurisprudencia vinculante. Entonces, su importancia es vital para el funcionamiento de un ordenamiento jurídico como el ecuatoriano, que está centrado en la Constitución, tal como establece el artículo 424 de la misma norma. Ahora, el problema es cómo la gente y cómo la sociedad ha visto a la Corte Constitucional como un espacio que no está relacionado primero con sus propias vidas y cuyas jurisprudencias no tienen efectos directos a primera vista. Y es un espacio que está muy alejado de la Corte. Eso yo creo que es la primera crítica que podemos dar a la Corte Constitucional como espacio de conformación. El segundo es las dudas respecto a la velocidad y celeridad de las causas. Yo creo que hay una parte importante, es el índice de pendencia. Hay un número importante de causas que no se encuentran en este momento resueltas, y la Corte resuelto con una lentitud, la Corte actual ha resuelto con una cierta lentitud que ha afectado el deseo y también el derecho a la celeridad en la administración de justicia. De la mañana con 53 minutos, 5 de la mañana con 53 minutos en las Islas Galápagos. Estamos conversando con el doctor Efrén Guerrero Salgado, decano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, respecto a su lectura técnica sobre la gestión de la Corte Constitucional, don Dani. Así es, y qué bien, ¿no? Conversando un poco sobre este tema para que la ciudadanía, la audiencia, conozca un poco más del trabajo. Hay que hacer bastante en el tema de la justicia. ¿Será que en estos 60 días podemos buscar las mejores hojas de vida de profesionales involucrados en lo que es en el ámbito legal para darle un giro a lo que es hacer verdaderamente
el trabajo y el objetivo de la Corte Constitucional, en este caso, doctor Efrén Guerrero? A ver, hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional tiene que estar integrada por 9 miembros que tienen que ejercer sus funciones en plenario y en salas de acuerdo a la ley. Y deberíamos cumplir la Constitución en términos que se desempeñarán de cargos por un periodo de 9 años sin reelección inmediata y que hay que renovarlos por tercios. En este momento habría un escenario, dada la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, un reseteo, por darle una palabra a esta situación. Empezaríamos los periodos de nuevo y habría un grupo de magistrados que serían elegidos por 9 años, pero se cambiarían por tercios cada 3 años, de tal manera que siempre hay una rotación del sistema. Y hay que tener en cuenta que cumple la Constitución. Los miembros de la Corte Constitucional deberían estar integrados, según el 434, por una comisión calificadora que debería estar integrada por personas de cada una de las funciones, legislativa, ejecutiva y de transparencia, que debería hacer candidaturas con un concurso público, con veeduría y con posibilidad de impugnación ciudadana, y generar una corte paritaria en términos de género. O sea, independientemente de las mejores o peores carpetas que podrían mostrarse, y esperar que fueran las mejores, por supuesto, no podemos olvidar que existe una norma clarísima constitucional que establece cómo se deben nombrar a los magistrados de la Corte Constitucional. Mañana con 56 minutos, 5 de la mañana con 56 minutos en las Islas Galápagos. Estamos en línea con el doctor Efrén Guerrero, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, acá en los estudios Radio Atalaya, Guayaquil, Dani Wilca en la dirección y Javier Guerrero, quien les habla en la conducción. Para mí, don Dani, es un placer enorme conversar ahora con el doctor Efrén Guerrero, un hombre de gran valía, no solamente humana, sino profesional, y un hombre sin tacha. Quiero aprovechar aquello, doctor Efrén, para poderles comentar brevemente lo que yo considero respecto a la Corte, y a la luz de lo que he escuchado y he estado, créame, bastante concentrado respecto en lo que ha sido la actuación del Consejo Transitorio y las lecturas verbales que han hecho en su parte pertinente de los informes técnicos, tanto de evaluación como de la lectura que ocurrió esta semana de recurso de revisión que fue rechazado. Créame que me causó estupor, no sé, don Dani, si usted comparta mi pensar, cuando escucho que la Corte Constitucional no ha podido justificar cómo atendían las causas, cuando escucho que la Corte Constitucional se caracterizaba por un represamiento de las mismas, cuando escucho que la Corte Constitucional ha tenido una actuación a través de la presidencia del señor Alfredo Ruiz, que al Consejo Transitorio le causa, dice, consternación, que demuestre el señor Ruiz que no tenía como que conocimientos en materia de derechos humanos. Pero eso me causa a mí desde los ciudadanos, doctor Efrén Guerrero, desde lo técnico, desde lo académico, desde lo litigante. ¿Cuál es su lectura respecto a lo que ha manifestado el Consejo Transitorio sobre la actuación de la Corte en este tema de las causas, en cómo atendían y también su capacidad de los jueces en materia técnica? Hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional siempre va a ser un espacio donde el factor político va a estar imperante. Hay una frase de un gran constitucionalista, Manuel Egaña, que dice que la Constitución es el más político de los textos jurídicos y el más jurídico de los textos políticos. Aquí sí que en el momento que tienes un espacio de interpretación constitucional va a haber factores que no solo pasan por el análisis técnico, sino también por la visión ideológica de la interpretación de la norma. En ese orden de cosas, la Corte Constitucional, en sus distintas conformaciones a la luz de la Constitución 2008, siempre ha sido un espacio con fuertes tensiones y críticas, y es consustancial y natural a la existencia de las Cortes Constitucionales. No existe en el mundo una Corte Constitucional que no se enfrente, no esté tensionada o tenga desencuentros con los mecanismos de poder político imperantes. Eso es un hecho. Entonces, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. Ahora, respecto al informe del Consejo de Participación, no podemos olvidar el hecho de que, como dije al principio, hay dudas en el foro jurídico y también respecto a la ciudadanía, respecto a ciertos temas. El represamiento de las causas, me explico, entre el número de causas que entran y el número de causas que salen, el índice de dependencia, que es uno de los temas que se mide siempre en jurimetría, es muy bajo. Y uno podría también explicar en el sentido de que son causas complicadas que son obligatorias y la Corte se toma su tiempo.
tiempo, pero existe en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ya una norma estableciendo plazos y tiempos que tienen que cumplir, sí, que tienen que medirse a partir del sistema. Ese es el primer elemento. El segundo, en el tema del funcionamiento interno, de la administración de causas. La Corte tiene que tener procedimientos transparentes, procedimientos conocidos por todos los involucrados para la administración y conocimiento de causas, lo cual siempre suele ser un problema en términos de la gestión, especialmente porque, repito nuevamente, no solamente tenemos que darnos cuenta que la Corte decide respecto a procesos contenciosos. La Constitución manda a la Corte Constitucional una serie de dictámenes vitales para el funcionamiento del sistema jurídico ecuatoriano y que no les estamos prestando mucha atención en el debate. Como por ejemplo, cuando haya referéndums o consultas populares, tiene que dar los dictámenes de constitucionalidad. Declarar, por ejemplo, el abandono de un presidente de la República tiene que hacerse mediante un informe de la Corte Constitucional. Y para eso necesitamos tener una Corte que tenga procedimientos transparentes de gestión de las causas para que todos los involucrados estén organizados. Por otro lado, tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte es obligatoria. Al ser obligatoria, tiene que ser conocida por todos. Y ahí hay un esfuerzo, yo digo, más de la sociedad civil que de la misma Corte, para poder entender y poder interpretar las causas de la Corte Constitucional, el efecto de las mismas en la vida común. Ya hemos visto los últimos meses las dudas y las preguntas de la ciudadanía por varios resoluciones de la Corte Constitucional, como aquella relacionada con la educación de los niños en ciertas materias como género y masculinidad, que generó ciertas reacciones por la comunidad que no fueron entendidas, porque estoy muy seguro que la gran mayoría de la comunidad no leyó la sentencia de la Corte. Fue su interpretación nace de lo que opinan terceros. Y eso también es un error de la Corte, de no poder dar una educación jurídica para que la ciudadanía entienda cuál es el alcance de su propia decisión. Por tal razón, creo que en este momento existe un debate fuerte, también un debate fuerte sobre cómo viviremos estos 60 días de vacancia, que generan no pocas dudas en cuanto a los abogados, lo que nos lleva a un interregno bastante complejo que tendremos que vivir durante los próximos 2 meses. 7 de la mañana con 2 minutos, 6 de la mañana con 2 minutos. Respecto a lo que usted manifestaba, doctor Guerrero, en efecto se anunció dentro de uno de los puntos de la resolución de conocimiento del recurso de revisión que fue rechazado por parte de los ahora ex jueces de la Corte Constitucional. El Consejo de Participación decidió una vacancia de la entidad por 60 días mientras se organiza el concurso de designación de nuevas autoridades, además del mandato de selección a expedir. En esa línea, el consejero Pablo Dávila ha sido enfático en señalar que no es una vacancia judicial, sino un efecto posterior a la cesación de funciones de magistrados, por lo que los jueces de primera instancia, los ordinarios, al conocer temas de garantías jurisdiccionales, podrán asumir conforme la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial sus competencias como jueces constitucionales. En ese contexto, doctor Efren, y para quienes hemos estado de manera directa vinculados con el derecho desde la academia, indirecta o directa desde la litigancia, ¿qué va a ocurrir, doctor Guerrero? ¿Cuál será su impresión respecto a este tema de la aplicación de las competencias jurisdiccionales constitucionales en los jueces de primera instancia? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo hasta hace poco? Parecía que existía como cierta no gusto por parte de algunos jueces ordinarios en conocer causas constitucionales, en virtud de que cuando conocían una causa se inhibían de las demás que ya tenían y pasaban a ser exclusivamente jueces constitucionales. Con este tiempo de que se va a tomar el Consejo de Participación en seleccionar las autoridades definitivas, ¿cree usted que puede haber una demanda mayoritaria respecto a las causas en materia de garantías jurisdiccionales para con los jueces ordinarios que van a asumir competencias constitucionales? A ver, ahí tenemos que analizarlo, este espacio particular de tiempo que vamos a tener bajo ciertas circunstancias. Primera, es cierto, y eso estoy de acuerdo con usted, participación ciudadana, de que no va a haber una suspensión per se de la justicia constitucional, eso hay que tenerlo muy claro. Los jueces de primera instancia, por su obligación establecida en el artículo en la Constitución, conocen tanto acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus, acciones de acceso a la información pública. Por tanto, no es que se suspendan las garantías constitucionales, se suspende la decisión
suspensión de los procesos que están en la Corte Constitucional. Eso hay que tenerlo muy claro. Segundo elemento. Tercer elemento. No es que se suspende, que se cierran las puertas de la Corte Constitucional. El personal administrativo seguirá trabajando, el personal técnico debería seguir trabajando en elementos como, por ejemplo, lo general, modelos de sentencia, proyectos de sentencia para las decisiones de los plenos, etcétera, etcétera. Tendría que pasar eso. Ahora, en el caso ecuatoriano, siempre cuando tenemos estos cambios entre autoridades, existe este fenómeno de parálisis institucional que poco bien le hace al país. Por tanto, debería seguirse operando administrativa y funcionalmente la Corte Constitucional, pero no afectar los procesos. Ahora, aquí hay un elemento que es importante. Obviamente que sin jueces no se pueden sustanciar ciertos elementos. Por tal razón, lo que vamos a tener es, yo le diría, una suspensión parcial de actividades de la Corte Constitucional. El fenómeno de vacancia, no me gusta la palabra porque significa una suspensión total de actividades. Tal como lo planteó el doctor Julio César Trujillo, no es que se suspende la actividad de la Constitución, sino lo que se suspende es el comportamiento, la acción administrativa de los actores, la acción contenciosa jurisdiccional de los actores de la Corte. En este caso, doctor Efrén Guerrero, ¿cuáles serían las observaciones que se podría hacer? Esto dado que ya en los próximos días ya está listo el documento, ¿no?, para poder convocar a quienes van a integrar ya en lo que es la Corte Constitucional de manera definitiva. Exacto. Y aparte de eso, pues el momento que actual vive el país en el sentido jurídico. Es decir, si bien es cierto, los jueces de primera instancia van a seguir funcionando con normalidad y van igualmente en la Corte Constitucional receptando todo lo que respecta a acciones de protección. Administrativo sí igual. Exacto, hasta que se posesionen y den el trámite. ¿Cuáles serían esas observaciones puntuales que se podría realizar, dado los tiempos y también dada en que estos días también parte de sus consejos de participación ciudadana transitorio van a estar en Londres, inclusive asistiendo a un observatorio en el sentido de la lucha contra la corrupción? Doctor Guerrero. A ver, tenemos un escenario en el cual, tiene que ser el Consejo de Participación va a convocar al concurso que yo esperaría debería seguir la lógica del 434 de la Constitución, tal como hemos hablado antes. Y tendrían que ser miembros de las funciones del Estado, comisión calificadora, con un concurso transparente, con paridad de género, para elegir a los miembros de la Corte Constitucional. En segundo lugar, los miembros de la Corte Constitucional deberían cumplir los requisitos del 433. Los ecuatorianos tener título de tercer nivel en derecho reconocido por el país, ejercido con probidad notoria la profesión, la judicatura o la docencia por un mínimo de 10 años, demostrar probidad y ética y no pertenecer ni haber pertenecido en los últimos 10 años a la directiva de ningún partido o movimiento político. Esos son los requisitos. Por tanto, se debería establecer una comisión, debería cumplirse el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, procedimientos de selección y calificación, presentar una nueva corte, que esta corte se posesione y tendrían que resolver un montón de causas pendientes que están acumuladas. Creo que la primera observación y la primera cosa que deberíamos recomendar a la corte es acelerar la solución de causas. La colectividad tiene varios grupos sociales demandan soluciones rápidas de la corte sobre varios temas. Hablemos de minería, hablemos interpretación sobre elementos de la criminalización de la protesta social, hablemos sobre inconstitucionalidades relativas, por ejemplo, una presentada ayer por colegas de otras universidades respecto al acuerdo el acuerdo que pide la presentación de copia apostillada de la cédula para ciudadanos venezolanos. Entonces, hay elementos de profundo interés social que tienen que ser resueltos por la Corte. Primero, acelerar. Segundo, difundir mejor el contenido de las sentencias. Las sentencias de la Corte Constitucional son frecuentemente complejas, altamente técnicas y con capacidades de interpretación interna que generan dudas respecto a su uso. Es por eso que la Corte tiene que hacer una labor didáctica informativa, capaz de poder explicar a todos los involucrados en la comunidad. Y no solo hablo de abogados, sino legisladores y ciudadanos, cómo poder utilizar las sentencias de la Corte. En tercer lugar, la Corte tiene que hacer valer su labor de máximo intérprete de la Constitución en términos de un esquema progresista de protección de los derechos.
El momento en que tengamos una corte, no una inversión, y esto quiero que se tenga claro que este es el sesgo de comunidad de abogados. El hecho de que generemos una corte que sea extremadamente conservadora o extremadamente progresista puede generar complicaciones para la interpretación de los derechos en el futuro. Algo importante en la construcción de una sociedad civilizada es buscar equilibrios sociales. Y el equilibrio es un lugar súper incómodo para todos los ciudadanos. A nadie le gusta vivir en el equilibrio. En países polarizados como el ecuatoriano, vivimos unas versiones de la realidad en blanco y negro y no es así. La vida se trata de un montón de gamas de grises, pero vivir el gris en la interpretación del derecho es complicado, es incómodo. A nadie le gusta porque hay que hacer sesiones, hay que hacer acuerdos sociales y hacer acuerdos sociales toma tiempo. Pero la Corte Constitucional tiene que ser lo suficientemente sabia para lograr llegar a acuerdos sociales que hagan que el sistema jurídico funcione, que se respeten los derechos de todas las personas y que mantenga la estabilidad de las instituciones. ¿Qué es lo que se buscaría y ser lo ideal, no? Llegar a esa justicia, a esa acción en beneficio de los ciudadanos y sobre todo de quienes demandan, ya cuando han agotado inclusive las instancias ordinarias y buscan que la Corte apele y funcione en función de como derecho. la acción extraordinaria de protección, ¿no? Que Así sean estos instrumentos y estos fallos, pero sobre todo esta actuación de la Corte, de esa Corte que todo el mundo anhela, don Dani, que esté alineada a lo que manifiestan los preceptos que están consagrados en la Convención sobre Derechos Humanos, que sea un tratamiento expedito, un tratamiento a la luz de la verdad y de la justicia. Así es, queremos agradecer la presencia vía telefónica del doctor Efrén Guerrero y seguir conversando más adelante acerca de estos temas porque esto recién empieza. En el devenir de los días vamos a ver algunas novedades que se vayan dando y con todo gusto pues hacerle las consultas del caso, doctor Guerrero. En nombre de Enfoque Nacional y de Radio Atalaya, le agradecemos a usted por su tiempo y también en un día sábado a tempranas horas por la entrevista facilitada. No se preocupe, quedo a sus órdenes, señores. Muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor Efrén Guerrero, por la nobleza. 7 de la mañana con 11 minutos.